Grabar. Ahora tengo que grabar. Pues ya hicimos la oración. Está bien. Bueno, hoy vamos a ver la paracha. De hecho, me puse a mirar y yo dije, ay, yo no sé a lo mejor ni cómo se pronuncia esta paracha. Se llama la paracha Toldot, que significa genealogías. Va a hablar de las genealogías desde de Isaac. Entonces es desde 25, capítulo 25, 19, hasta capítulo 28:9. 28:9. Entonces, vamos a hacer como un pequeño, yo hice unas gráficas en PowerPoint como para mostrar de una manera, que lo podamos visualizar de lo que está pasando en la genealogía, de lo que pasa ahí, porque es importante para nosotros lo que está pasando en esta paracha y lo que tiene que ver la genealogía desde Abraham. Entonces, déjenme, yo la comparto con ustedes y voy a empezar aquí. ¿La pueden ver? La raza humana. Ok. Entonces, nosotros hemos visto que empezamos con Noé. Noé resulta que en el momento en que él entró al arca, se tomó la decisión de la humanidad bien estricta, que fue desde el momento en que él entró al arca, fue la decisión de él de entrar, y cuando él entró quedó la decisión de que todos los que quedaban afuera iban a morir y los que entraron iban a vivir. Y esos fueron los únicos 8, fueron los únicos sobrevivientes de la humanidad. Por lo tanto, desde esos 8 fue que empezó a poblarse la tierra. Por lo tanto, la raza humana es descendiente de Noé, ¿cierto? Somos descendientes todos de Noé. Por eso puse la tierra, que básicamente toda la tierra era poblada. En ese momento no había división humana, o sea, todos los que estaban ahí eran descendientes y era una sola población. Todos éramos seres humanos. Pero entonces, una vez el Eterno llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y dejar su familia, entonces comienza el proceso de división divina del mundo entre dos grupos. Grupo de personas, uno es la gente del Eterno y el resto del mundo. El nombre que damos a la gente del Eterno ya lo sabemos bíblicamente, que es los hebreos. De hecho, por eso hice esta pequeña gráfica. Vamos a suponer que este es el mundo y todo está poblado. Entonces, este mundo, la primera división la empieza el Eterno con Abraham. Vamos a pretender que el azul es Abraham. El Eterno le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos. Tengamos en cuenta que Ur de los Caldeos era un pueblo pagano. Todos los pueblos eran paganos en ese momento. No había más que todo lo que la humanidad quería hacer lo hacía, y no, o sea, ellos eran todos iguales, todos tenían sus creencias, sus cosas, tenían sus dioses, pero el Eterno llama a Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos, que es un pueblo pagano, y el Eterno lo escoge a él. Aquí es cuando, en el momento en que Abraham obedece al Eterno y se mueve a la tierra de Canaán, por declaración, entonces el Eterno ha dividido la humanidad entre todos los que están aquí, Abraham y el resto del mundo. Entonces aquí está Abraham y aquí está el resto del mundo. Las decisiones que Abraham tomó y las declaraciones del Eterno eran los únicos factores en hacer a Abraham, a los ojos del Eterno, diferente de todos los seres humanos. Porque Abraham, lo mismo que Noé, él decidió, él dijo, en el momento que el Eterno lo llamó para salir, él tuvo que dejar
a sus padres, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar su tierra y él tomó la decisión. Él le creyó al Eterno, que es por eso que él es llamado justo. Él le creyó al Eterno y él salió de ahí. En el momento en que salió, se estableció una división en la humanidad. Y la división es Abraham y el resto del mundo. Abraham es declarado por el Eterno justo, entonces es el justo y el resto del mundo. Piensen en eso. Todos los demás fueron excluidos. En el momento en que Abraham decidió escuchar y salir de Ur de los Caldeos. Se dice que el papá de Abraham, él le hacía los dioses. Él era un hombre muy rico. Abraham era un hombre muy rico. Su familia era muy rica. Y él decidió, cuando él se sale, el papá de Abraham se dice que él le hacía los dioses, las estatuas de todos esos dioses de Nimrod al rey de esa época. Y eso pues traía mucho dinero y mucho poder a la familia de Abraham. La familia de Abraham no era una familia pobre, era una familia adinerada. Entonces Abraham sale de ahí, o sea, él conscientemente deja a sus padres, deja su familia, deja su lugar, que tenía abundancia, tenía lo que él quería tener. Conscientemente lo deja por seguir lo que el Eterno le está diciendo, que se vaya, y no le dice a dónde, pero él en fe lo hace. Por lo tanto, ahí empezó la división. Todos los demás son paganos, pero Abraham es el justo, escogido por el Eterno. Ahí empieza la primera división. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos a los patriarcas, porque esta paracha es sobre la genealogía de Isaac. Entonces, tenemos a Abraham para empezar. De hecho, yo puse a Abraham porque recuerde que el Eterno le cambió el nombre a Abraham para decir que él iba a ser padre de multitudes. Y de hecho le dice que en él van a ser bendecidas todas las generaciones del mundo, en Abraham. Entonces, Abraham, cuando sale, bueno, él se casa con Sara, ¿sí? Él se casa con Sara y pues Sara es estéril. Sara no puede tener hijos. Entonces Sara se le ocurre la brillante idea de que él se tenga relaciones con la sierva de ella. Y al hacer eso, nace Ismael. De hecho, se dice que Abraham amaba mucho a Ismael. Y Abraham estaba pensando que Ismael iba a ser su descendiente. Pero el Eterno le dice, De hecho, Abraham le pide al Eterno que proteja a Ismael. Entonces, es Abraham. El Eterno le dice a Abraham, es a través de Sara que vas a tener la descendencia, la que yo te estoy diciendo que vas a tener. Entonces, Abraham tiene a Ismael y Abraham tiene luego con su esposa Sarai, que a Sara también le cambió el Eterno el nombre, le dice Sarai. Y con ella tiene a Isaac. Ahora, aquí vemos que Ismael es hijo de Abraham, pero tiene otra mamá. Isaac es hijo de Abraham con Sara, que es la esposa legal de Abraham. Ahora, Isaac, igual que pasa con Abraham, en un principio Sara era estéril. Recuerde, Sara no podía tener hijos y vino a tener a Isaac de muy avanzada edad. Fue un milagro por un milagro del Eterno, porque él envió a que ella tuviera ese hijo. Entonces, cuando Sara tiene a Isaac, el Eterno le dice que es sobre Isaac que va a venir la promesa, que es sobre él. De hecho, aquí a Isaac lo envía lejos. De hecho, fue Sara la que le dijo que no quería que él estuviera ahí con su hijo.
y a Ismael, perdón, lo envía lejos. Entonces, a Ismael, mire, y quiero que tengan en cuenta en lo que voy a estar diciendo, el principio que les he dicho sobre que el Eterno divide, separa, ¿sí? Aquí Ismael es separado de Isaac. Abraham, el Eterno lo separa de su familia. A Isaac no lo separa, pero le dice que Ismael tiene que irse. Ismael se tiene que ir de ahí. Y entonces es sobre Isaac que cae la promesa. ¿Sí? De hecho, en la historia que leemos, Isaac, todos los hermanos, dice que todos los hermanos, porque Abraham tiene más hijos, pero todos los hermanos son enviados, sacados de ahí para dejar solo a Isaac, que es el heredero, el heredero, en este caso, de la promesa. Vamos a ver aquí que mientras los derechos de nacimiento, es decir, que se refiere a la genealogía, la línea de sangre, los derechos de nacimiento establecen la identidad, o establecen nuestra identidad, ¿cierto? Es la elección y la declaración del Eterno la que establece la identidad espiritual. Tu identidad física y tu identidad espiritual son dos cosas diferentes. Así que el término hebreo comenzó indicando mucho más que una simple identidad física. El término hebreo también define una identidad espiritual. Mire que los dos son hijos de Abraham, pero el Eterno le dice, no, la bendición y el llamado es sobre Isaac, ¿sí? Ahora, luego, ¿qué pasa? Isaac se casa con Rebeca, ¿cierto? Vemos que Rebeca también es estéril. Rebeca también es estéril. Y dice que Isaac le rogó y habló con el Eterno. Y el Eterno le dio hijos a Rebeca. Pero los hijos eran dos gemelos. Ahora, miremos aquí que ellos eran gemelos, ¿sí? Es decir, no era, voy a ponerlo por acá. No eran de mamás diferentes, eran gemelos. Mire que Sara era estéril, Rebeca es estéril. ¿Ven? Ahora, Rebeca tiene dos hijos, pero desde el momento en que los tiene, el Eterno le habla a Rebeca y le dice, en tu vientre, le habla a Rebeca, le dice, en tu vientre vienen dos naciones. Ahora, recordemos que desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista de nosotros, que nosotros pensamos que naciones, Colombia es una nación, Puerto Rico es una nación, no. Desde el punto de vista bíblico, una nación es un grupo de gente. El Eterno le dice a Sara, a Rebeca, que en su vientre hay dos naciones. Es decir, que en su vientre va a haber dos grupos de gente diferentes. Y que el menor va a ser el que va a reinar y va a dominar sobre el mayor. El menor, el primero que nació fue Esaú. De hecho, se cuenta pues que nació, que Jacob lo tenía agarrado del pie, creo. Esaú nació primero. Ahora, vamos a pensar un poco. Desde la cultura hebrea, y cuando el Eterno le habla a Rebeca sobre que ella va a tener dos hijos y que la descendencia y que la promesa va a venir sobre el segundo, no sobre el primero. Desde el punto de vista de la cultura hebrea, lo más posible es que Rebeca le hubiera dicho a su esposo, Rebeca le hubiera dicho a Isaac que ella, lo que el Eterno le dijo. Es decir, Isaac sabía lo que el Eterno le ha dicho respecto a sus hijos, de quién es el que va a heredar la primogenitura, quién es el que va a heredar la bendición como el que va a dominar en
en la familia. También es, le estoy diciendo, desde la perspectiva hebrea, lo más seguro es que ella le dijo a Abraham, porque no era algo normal que ella le fuera a ocultar eso. Y lo mismo lo es muy posible que ella supiera, que ellos supieran, los hijos, ella les dijera a sus hijos lo que el Eterno le había dicho sobre ellos. ¿Por qué les digo esto? Porque esto tiene que ver un poco con la actitud que Esaú tenía sobre la bendición y lo que se supone que tuviera, que el Eterno, que él, desde el punto de vista físico, él tuviera, que era la primogenitura. Ahora, vemos también que Isaac quería, mire que dice ahí en la paracha, dice que Isaac prefería a Esaú, que era cazador y todo eso, pero Rebeca prefería a Jacob. Eso lo dice en la paracha. De hecho, Isaac quiso darle la bendición de la primogenitura y todo, quiso dársela a Esaú, que por eso fue que Jacob engaña a su papá. Jacob engaña a su papá cuando la mamá le dice que se ponga, cuando Isaac decide bendecir a su hijo porque él piensa que ya está en sus tiempos y se va a ir. Entonces él quiere darle la bendición de la primogenitura y la bendición de todo a Esaú, pero la mamá Rebeca se mete y ellos, entre ella y Jacob, engañan a Isaac. Lo engañan queriéndole hacerse él pasar por Esaú. Ahora, mire que aquí pasa lo que muchos de nosotros muchas veces nos pasa. Nosotros queremos ayudar al Eterno. Nosotros queremos, cuando Él nos ha dado una promesa, nosotros muchas veces metemos la pata porque queremos ayudar. ¿En qué sentido? Mire que Rebeca quiso ayudar, Sara quiso ayudar a Abraham diciéndole que, bueno, pues yo ya estoy muy vieja, yo no voy a tener hijos, tenlos con mi sierva. Y por eso es que nace Ismael. Y lo mismo pasa con Isaac. Rebeca quiere ayudar a que el propósito que el Eterno planeó, que era que Jacob fuera el primogénito, Rebeca quiere ayudar. ¿Y qué hace? Ella engañan a Isaac. Ellos dos engañan a Isaac. Nelly, Entonces, pero también mirándolo, o sea, Sara no confiaba, o sea, si el Eterno le dijo que él iba a dar hijos, o sea, ella no confiaba en la palabra porque permitió que tuviera un hijo con la sierva. Claro. O sea, no del todo ella confiaba en la palabra del Eterno, que fuera estéril, pero que le iba a dar un hijo. Sí. Y lo mismo le pasó y lo mismo hizo Rebeca. Al ella intervenir y engañar a Isaac, porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros pensamos que desde el punto de vista físico, nosotros pensamos, no es posible, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué nosotros hacemos para que se cumpla el propósito que Dios tiene. Ahora, eso simplemente muestra, primero, pues que ellos simplemente son seres humanos, porque es una cosa que nosotros necesitamos ver. La palabra nos trata de mostrar que ellos son seres humanos simplemente y que cometieron errores y que también ellos fueron por un proceso de crecimiento en la fe. Ellos fueron creciendo en fe también a medida que fueron teniendo esa relación con el Eterno. Entonces eso también muestra lo que pasa aquí. Ahora, Jacob, puse aquí Jacob porque sabemos que Jacob después el Eterno le va a dar el nombre de Israel. Ahora, Jacob, Ismael, entonces la promesa está sobre Abraham y de Abraham sigue a Isaac y de Isaac sigue a Jacob.
pero Abraham tiene Ismael. Ahora, la descendencia de Ismael prácticamente son los árabes, que hoy en día son el Islam, que es los que persiguen a los israelitas. Ahora, al final de la parashá, vemos que Esaú, dice que Esaú se casa, él ve que a los padres sacan otra vez la división aquí. Los padres le dicen a Jacob que se vaya, ¿sí? De hecho, la mamá le dice que se vaya porque su hermano lo va a querer matar, entonces aunque se le calme el enojo. Entonces, Jacob es separado de su familia otra vez. Él es separado y Esaú, como se da, y además lo manda, los dicen que se vaya y que se case con la familia de ellos en otro lugar. Él se va. Entonces, Esaú sabe que el que se case con las cananeas, con la gente de ese lugar, porque ellos no quieren mezclarse con la gente de ese lugar. Entonces, Esaú se casa con unas hijas de Ismael, ¿sí? Del tío. Entonces, Esaú se casa con las hijas del tío. Entonces, ahí viene una mezcla entre Esaú y Ismael, que entre estos y estos vienen a formar lo que hoy en día son los árabes. Y son, básicamente, es el Islam, que son los que están contra Israel hoy en día. Entonces, Ismael y Esaú, la mezcla que se empieza a formar contra ellos es lo que forma los árabes. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿sobre quién está la promesa? Como podemos ver, ¿sobre quién está la promesa? Sobre Jacob. Entonces, desde el momento de Abraham que tomó la decisión, empezó a haber una división en el mundo. Los hebreos, aunque Abraham no era hebreo en ese momento, porque se empieza a decir hebreos es desde el momento de Jacob, ¿cierto? Pero Abraham es como hebreo por designación, o sea, como por nombre. Isaac viene a ser parte de esos, viene a ser el papá de ellos, y luego sigue Jacob. Ahora, aquí quiero poner la presentación completa en este. Aquí tenemos ahora, entonces, ¿qué sería un hebreo? ¿Cuál sería la definición de qué es un hebreo? Un hebreo es uno que ha sido hecho un descendiente de la línea de la promesa del pacto dada a Abraham. O un hebreo es un heredero de la promesa del pacto como fueron dadas a Abraham. Entonces, es de la promesa del pacto. Ahora, un hebreo viene de la promesa del pacto, pero también, como vamos a ver después en adelante, un hebreo también podría ser una persona que por su propio gusto decidiera unirse a los hebreos, decidiera seguir ciertos mandamientos y ciertas reglas y se podía convertir en hebreo. Desde un principio en la Torá, eso está. Entonces, ahora, los hebreos entonces son ¿quiénes? Todos los descendientes de Jacob. Aquí vemos los descendientes de Jacob. Entonces, con Abraham hubo una división. Los Isaac, Ismael y todos los demás hijos con Abraham, ¿sí? Luego, con Isaac hubo una división que fue Isaac y Esaú. Hubo una división, ¿sí? Entonces, porque no todos los que fueron nacidos de Rebeca e Isaac fueron herederos de la promesa. Y mira que hasta eran gemelos, venían en un mismo lugar, eran gemelos, pero uno fue elegido y el otro no. De hecho, más adelante y en la parte donde dice que leamos creo que dice que leamos en en Malacai 1 del 1 a Malaquíes, dice, el Eterno dice que a Esaú
a Jacob amé, a Esaú Amén. sí, Ajá. a Esaú aborrecí, o sea, él lo rechazó. Entonces, lo rechazó, por lo tanto, él no formó parte de la promesa. Pero a partir de Jacob, entonces, todos, ya ninguno de ellos, ninguno es rechazado. A partir de Jacob, todos los descendientes de Jacob, por eso los puse aquí, todos los descendientes de Jacob forman parte de la promesa del pacto dadas a Abraham. Todos los descendientes de Jacob, ya no hay exclusión, todos están incluidos. Los que están en azul son las esposas y los que están en rojo, primero tenemos a Jacob, los que están en rojo son los hijos de cada una de Jacob con las, bueno, no las esposas, porque unas eran las siervas de las esposas. Por ejemplo, Jacob se casó con Lea, él fue engañado por el suegro y se casó con Lea, y con Lea tuvo todos estos hijos. Jacob se casó por segunda vez con Rebeca y con Rebeca tuvo estos dos hijos. Con Raquel. Con Raquel, perdón, con Raquel. Y Raquel, pero Raquel le dio a Bila, que era la sierva de él, y con ella tuvo dos hijos. Y Raquel le dio a Silpa, a Jacob, y con ella él tuvo dos hijos. Por lo tanto, en total son ¿cuántos? 12. 12. Entonces, esas 12 son las 12 tribus de Israel. Son las 12 tribus de Israel. Todos ellos 12 son los descendientes de, por lo tanto, a partir de ahí, entonces, todos ellos empiezan a formar la promesa, el pacto que el Eterno hizo desde un principio con Abraham. Él lo renovaba y lo establecía con Isaac, lo renovó, lo estableció con Jacob, y de ahí en adelante con toda la descendencia de Jacob está el pacto. Y ese pacto tenía que ver con las promesas y la manera en cómo ellos debían comportarse. Mire que el Eterno separa a Abraham. En el momento en que lo separa, le empieza a mostrar una manera de comportarse, le empieza a mostrar una manera de caminar con él, donde es un proceso de separación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Recuerda que yo les he hablado mucho, les he hecho mucho énfasis de los patrones que se establecen en la palabra, de los patrones establecidos por el Eterno, que nosotros debemos mirar la palabra desde ese punto de vista, porque es a través de patrones que nosotros podemos entender, conocer primero quién es el Eterno y entender la palabra desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva que fue escrito. A nosotros en esta cultura nos han enseñado la Biblia usando métodos, entenderla de los métodos humanistas, desde el método de la lógica, del método científico, y entonces a buscar los principios bíblicos desde esa manera de pensar. Nos han enseñado esa manera de pensar. Nosotros leíamos la Biblia y nuestra pregunta era ¿por qué? ¿Por qué el Eterno hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Y por qué hizo esto? Esa es una manera en que la Biblia no fue escrita así, y desde la perspectiva hebrea no es la manera en que ellos piensan y no es la manera en que el Eterno se dirigió a ellos, y no es la manera en que el Eterno estableció los principios que él estableció a la humanidad. Por eso nosotros tenemos que tratar de cambiar nuestra manera de pensar, la manera lógica, la manera del método científico que nosotros usamos no aplica a la Biblia, no aplica los métodos a entender la Biblia y a entender el Eterno de la manera en que está en la Biblia. No podemos entenderlo de esa manera. La Biblia no es un documento humanista y no presenta el material de una manera científica. Los patrones son cruciales para la escritura, debido a que Dios ha creado el universo en un sistema de vida que lo emula, lo imita a él mismo. Por lo tanto, es ordenado y no es caótico. Los métodos científicos y los científicos, recuerda que establecieron que todo se creó por un caos y que el caos trajo esto y esto, todo lo que los científicos dicen
De hecho, se ha ido a ellos han descubierto han descubierto cada vez más que tuvo que haber habido un orden. Y el problema para eso, el problema de los científicos al encontrar que hay un orden, es que si hay un orden, alguien tuvo que haberlo ordenado. Sí. Si el Claro. universo tiene un orden, alguien tiene que haberlo ordenado. Ujú. Pero ellos no quieren reconocer. Entonces, ellos están encontrando patrones y estableciendo, dándose cuenta que el universo no fue creado así de una manera desordenada. Pero ellos no quieren reconocer que es un Dios el que lo creó. Entonces ellos dicen algo así como es una inteligencia. Creo que dicen que es una inteligencia la que, como una inteligencia la que está creando. Un diseño inteligente lo llaman un diseño inteligente. Dice, es un diseño inteligente el que ha creado, por no decir Dios, ¿cierto? El que ha creado el universo, porque el universo no es desordenado. Entonces, nosotros venimos, si venimos a ver acá, aquí está Judá, ¿pueden ver a Judá? Sí. Yeshua era de la tribu de Judá, ¿ok? Yeshua era de la tribu de Judá. Y él llegó como el hijo del Eterno. Es decir, porque recuerde que a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Ujú. ¿Por qué? Entonces es porque a través de la descendencia que viene de Abraham, luego va a Isaac, de Isaac va a Jacob, y de Jacob viene a la tribu de Judá, que es donde llega Yeshua. Y desde Yeshua, entonces el pacto es renovado, porque no es un nuevo pacto. No hay un pacto en la Biblia, escuchen esto, en la Biblia no hay un pacto entre gentiles y Dios. En la Biblia no hay un pacto entre gentiles y Dios. Es un pacto renovado que viene desde aquí. ¿Ok? Viene desde aquí el pacto. Entonces, ahora, vamos a ver cómo ese proceso, patrones, vamos a ver esos patrones. Gloria tiene una pregunta. Sí, cuando se dice gentiles son los humanos o quién? Los gentiles, entonces, al principio yo le dije que en el momento en que Abraham tomó la decisión de aceptar lo que el Eterno le estaba diciendo, ahí se dividió entre los hebreos y el resto del mundo. En términos de nosotros ahora sería los gentiles y los hebreos, ¿sí? En términos de nosotros eso sería gentiles hebreos, ¿sí? Todos los que no pertenecen a los hebreos, que no son hebreos, son llamados gentiles. Vale. ¿Ok? Vale. Sí, entonces, ahora voy a mostrarles lo de patrones, porque es muy importante para nosotros poder estudiar la Biblia desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva hebrea y desde la perspectiva, porque eso nos va a ayudar a conocer el Eterno mejor. Nos va a ayudar a entender a lo que nosotros nos pasa de mejor manera, porque es bíblico. Una de las cosas que vemos, lo que vemos aquí voy a mostrarles los patrones y voy a mostrarles una ilustración física de los principios espirituales. ¿Sí? Entonces, estoy tratando de acomodar aquí, ok, que los veo hacia aquí. Voy a mostrarles algo que me parece bien interesante. Esto es un plato de lentejas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Resulta que cuando Isaí, lo de la comida. cuando Isaac se va a morir, ¿cierto? Cuando Isaac se va a morir, el Eterno, Isaac le dice a Esaú que, no. Sí, fue Isaac le dice a Esaú que le traiga comida.
Sí, no, pero Jacob estaba preparando, en esta historia, Jacob estaba preparando un plato de lentejas, Ok. ¿cierto que sí? Sí, sí. Jacob estaba preparando un plato de lentejas. Bueno, en la cultura de ese tiempo, no era algo normal que un hombre o un muchacho, porque posiblemente él era un muchacho muy joven, Jacob, no era normal que un muchacho se metiera a la cocina a cocinar. Eso era un trabajo de mujeres, ¿ok? Ahora, el plato de lentejas, ahora, en ese tiempo, el plato de lentejas representaba luto, representaba que alguien se había muerto. Se preparaba un plato de lentejas para darle a la gente cuando alguien se había muerto. Entonces, el plato representaba, las lentejas representaban luto. Ahora, las lentejas, recuerde que este plato fue el que Esaú comió y vendió, bueno, se dejó engañar o simplemente menospreció la primogenitura, digamos, Sí, al sí. aceptar el plato de lentejas, ¿cierto? Porque Sí. lo cambió por el plato de lentejas, ok. Entonces, lo más seguro, de acuerdo al contexto histórico, lo más seguro es que en esa época, si un familiar cercano se había muerto, nadie se iba a preocupar por cocinar o por hacer cosas. Ellos no se preocupaban, no se enfocaban en eso. Un familiar un poco lejano podría encargarse de cocinarlo. En este caso, se cree que el que había muerto en ese momento era Abraham. Se cree que era un tiempo en que Abraham se había muerto. Entonces, Jacob estaba preparando el plato de lentejas porque Jacob era el nieto de Abraham. Entonces, Jacob sí lo podía preparar, el plato de lentejas. Entonces, el plato de lentejas representa una época de luto. ¿Sí? Ahora, igual que los huevos, mire los huevos, ¿qué tienen en común las lentejas y los huevos? Nada. ¿Son Piensen, no, comida? mírelo un poquito, no, mírelo un poquito, bueno, son comida, pero mírelos un poquito, ¿qué tienen en común? La forma. La Son forma, redondos. exactamente, la forma. ¿Los dos son qué? Son ¿Redondos? redondos, los dos son Redondos. redondos. Bueno, el ser redondo representa el ciclo de vida. Por eso se usaban las lentejas. Era como representar un ciclo de vida que había empezado y que se había acabado. Porque los ciclos simplemente se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, las lentejas y los huevos se usaban para representar en el tiempo de luto. Y eso era lo que se comía. Entonces, ilustra principios espirituales. ¿Por qué? Porque ilustra que ellos lo hacen como representando que era un ciclo de vida que se había acabado. ¿Sí? Eso era lo que representaba. Las lentejas como los huevos son apropiados en el luto. Esto tiene en común que son redondos y la redondez ilustra la naturaleza circular de la vida. El ciclo de ser concebido de la nada y volver a la nada. ¿Sí? Eso es lo que representaba básicamente. Es la Biblia y naturalmente el pensamiento hebreo de donde sale que nos muestra que la historia es circular, que la historia se repite en sí. Una y otra vez nosotros podemos ver estos patrones que Dios decreta, que Él establece. Él establece, el Eterno establece principios espirituales. Ahora, esto ilustra el ciclo de la vida. Por eso lo usaban como parte del luto, como alimento, para representar el ciclo de la vida. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque esto nos muestra, nosotros hemos sido criados en una cultura humanista, en una cultura que cree
que siempre debemos buscar el porqué de las cosas, ¿sí? El método científico lo tenemos aquí. Nosotros siempre la pregunta es ¿por qué? Pero desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista del Eterno, no es así. Y aquí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Aquí empieza, desde el punto de vista humanista, la historia es lineal. Y es lo que dicen lo que decían los científicos, ok, la historia empezó en un momento determinado y sigue y se va a acabar en un momento determinado. Es una línea. Desde el punto de vista bíblico, la historia se repite, son ciclos. Por eso cuando tú empiezas a estudiar la Biblia y empiezas a observar y a darte cuenta de los patrones, tú puedes determinar y darte cuenta de lo que el carácter del Eterno. Tú puedes darte cuenta del carácter del Eterno cuando tú vas a leer la Biblia y cuando tú miras cómo Él actuó con las personas anteriormente y cómo va a actuar con nosotros hoy en día. Y un ejemplo bien claro es el principio de división y separación. Así como Él hizo con Abraham, hizo con Isaac, hizo con Jacob, eso mismo es lo que hace con nosotros. En el momento en que somos escogidos, Él empieza un proceso de separación. Él nos separa. No podemos ser igual. No podemos seguir siendo lo mismo, haciendo lo mismo, siendo los mismos, porque Él nos ha escogido y nos ha separado. ¿Y cómo podemos entender esa separación? Entendiendo lo que Él hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los personajes bíblicos, cómo Él los separa, de esa misma manera nos separa a nosotros. ¿Y nos separa de quién? De la familia, nos separa. Ahora, ¿en qué sentido? A lo mejor no, por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo con Gloria. A Gloria la sacó de donde estaba y la trajo para acá totalmente. ¿Por qué? Porque es que si no lo saca uno del lugar donde uno está, el Eterno no puede obrar en nosotros. Porque a nosotros nos puede la familia, nos puede el dinero, nos puede todo lo que tenemos. Nosotros somos demasiado apegados a lo que tenemos. Entonces, eso nos puede y no nos deja separarnos. Ahí es donde la idolatría llega a nuestra vida. Eso forma parte de la idolatría. Cuando el Eterno quiere hacer una obra en nosotros, pero no puede, ¿por qué? Porque nosotros no le permitimos alejarnos de las personas que queremos, pero Él sabe que esas personas nos están haciendo daño, o Él sabe que esas personas no van con nosotros en el camino, pero nosotros no queremos separarnos de ellos, porque nos duele, pero apegados. El proceso que el Eterno hace con las personas es de separación. A nosotros nos está separando del mundo. Ahora, muchas veces no separarnos físicamente, porque hay gente como Abraham, Isaac, los separó físicamente. A otros no los separa físicamente, pero sí los separa que emocionalmente. Y Yeshua lo decía de esta manera: el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. De esa manera es que Yeshua habla de la separación. Algunos, ¿por qué? Porque es que, ¿qué está queriendo decir? Es que si todos esos son ídolos en tu vida, si ellos son la prioridad en tu vida, entonces tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que Yeshua dice. Y hay cosas que nosotros debemos separarnos. Algunos, la separación es física, otros la separación es, ten en cuenta, deja esos ídolos, quita esos ídolos de tu vida para que yo pueda obrar en ti. Otra es, en el humanismo no hay patrones. En el humanismo dicen que las cosas son establecidas, que hay un desorden, una cosa no necesariamente se repite. No, y en la Biblia hay patrones. Toda la Biblia está llena de patrones, y son esos patrones muy interesante. del que el Eterno está estableciendo. Son esos patrones que podemos ver en el comportamiento de Él y en la manera en que Él ha obrado en la vida de cada una de las personas desde el principio, que nosotros podemos entender el carácter del Eterno y lo que va a pasar más adelante en nuestras vidas. Observar los patrones no solamente
en la Biblia, sino en lo que está pasando alrededor de nosotros. Las mismas enfermedades se repiten, las mismas situaciones de pobreza se repiten, las mismas, tú tienes una relación con alguien, tienes una buena amistad y se daña la relación, tú vas a establecer todos esos patrones, todos esos patrones que se repiten en nuestra vida forman parte de un mensaje que se está dando a nuestras vidas de qué es lo que está pasando en nosotros. Y es importante poderlos ver. Esos patrones tienen que ver como con la, cuando se dice que es circunstancial, cuando es circunstancial, cuando es... ¿Qué quiere decir con circunstancial? Cuando repetitivo. Cuando se dan las cosas, bueno, no, yo creo circunstancial, que todo coincide, cuando son cosas que coinciden, que no es casual y que no, todo no es que no son casualidad. Las casualidades, eso ajá. va en el patrón, Esos los son patrones, sí, que uno dice, vale. Oh, no es casualidad. Sí, y a uno le ha pasado, por ejemplo, usted se encuentra una persona que hace años no veía y dice, qué raro, mira, había tal persona. Al tiempo, vuelve y la ve, y vuelve y la ve, dice, qué raro, no hago sino ver esta persona y esta persona varias veces que no es normal que la vea. Hay algún mensaje, algo que está pasando ahí alrededor de esas circunstancias. Las enfermedades, cuando usted empieza a ver enfermedades en la familia, que le dio esta enfermedad a esta persona, pero también le dio esa enfermedad a esta persona, la misma enfermedad a otra persona. Exacto. Uno tiene que, todo eso uno tiene que empezarlo a ver alrededor de uno, porque eso tiene que ver con la atmósfera, con el ambiente que yo estoy manejando, que está sucediendo en mi alrededor. Y que si yo no soy consciente de eso, el primer paso para yo poder cambiar cosas que están pasando en mi vida que yo no quiero, es reconocer esos patrones, porque si no los reconozco, no puedo limpiar la atmósfera. Ese es el primer paso para yo poder limpiar la atmósfera, para yo poder decir, ok, algo tengo que cambiar aquí. Yo le decía a una compañera, yo le decía, qué raro que a usted le estén pasando accidentes, siempre que usted va a querer hacer algo, un proyecto, ¡pum!, le pasa un accidente. Y precisamente sus problemas son en la espalda. Y precisamente, entonces, eso no es casualidad. Son patrones que se están repitiendo. Hay que mirar qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista humanista, la moralidad evoluciona. Es decir, nosotros empezamos a cambiar y eso es lo que está pasando hoy en día. Bueno, empezamos a ver cosas y a decir, no, pero pues eso era antes, así se pensaba antes, pero ahorita la gente está cambiando y nosotros pensamos diferente y nosotros vemos la vida de manera diferente. Por lo tanto, lo que antes nos parecía que no era correcto, pues ahora pensamos, no, pero ahora está más común, entonces lo aceptamos como algo corriente y normal, porque la moralidad va evolucionando. Por ejemplo, se suponía que una mujer o un hombre no tuvieran relaciones sexuales sino al momento de casarse, ¿sí? Hoy en día, digamos, y no hace mucho tiempo, porque cuando mi mamá se casó era así. O sea, tú no te unes con nadie hasta que no estés casado, ¿cierto? Pero hoy en día es muy normal que tú digas, oh, somos novios, estamos viviendo juntos. Ser novios, vivir juntos es la misma cosa, no hay ningún problema. Y entonces eso se volvió algo normal. Esa es nosotros ya no lo vemos yo pienso que hasta aún en el tiempo en que yo salí de Colombia, eso se veía un poco mal. Usted irse solamente a vivir con el novio. Ahora no, usted se va a vivir y eso forma parte de la moralidad normal de nuestro. Sí, eso forma parte del humanismo en que nosotros vivimos en esta cultura. Pero las leyes establecidas por el Eterno no cambian. No cambian. Ahora,
Les voy a ir desde el punto de vista espiritual. Puede que nosotros humanamente en nuestra creencia hoy en día la estemos cambiando, pero las leyes establecidas por el Eterno no cambian. Es decir, que lo que Él estableció, así nosotros pensemos hoy en día que eso es anticuado, siguen reinando. Ahora, nosotros anteriormente, digamos, si tú le eras infiel a tu marido, ¿sí? A ti te apedreaban por eso, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, pero hoy en día, si tú le eres infiel a tu marido, pues no te castigan por eso, ¿cierto que no? No te apedrean, y es posible que tu marido siga contigo o es posible que se divorcie. Eso, o sea, esa es la manera en que lo vemos ahora. Desde el punto de vista espiritual, como las leyes espirituales del Eterno no han cambiado, tú vas a tener consecuencias espirituales por eso. Vamos a tener consecuencias espirituales por lo que hacemos. El Eterno las estableció en un principio y van a seguir. Ahora, como nosotros no las vemos de inmediato, porque son consecuencias espirituales que poco a poco van a ir manifestándose en nuestra vida. Entonces, como el Eterno, eso nos va a afectar tarde que temprano. Tarde que temprano, esas cosas que hicimos, porque la palabra dice que dice es aquello que tú sembraste, eso segarás. Entonces, lo que nosotros hemos sembrado, eso vamos a cegar. Desde el punto de vista espiritual, eso es lo que va a pasar. Así nosotros digamos, no, pero que yo estoy orando para que eso no pase. Bueno, la oración puede ayudarte en ciertas cosas, pero si tú no corriges lo que hiciste, las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho nos va a llegar. Es más, es por esa razón que muchas veces después de los 50, escuche, después de los 50 años, empiezan a llegar las consecuencias de todo eso. Después de los 50 años. Empiezan a llegar a nosotros las consecuencias de todas esas leyes establecidas por el Eterno que nosotros no quisimos y no seguimos porque tenemos otra manera de pensar que es la moralidad evolucionando. ¿Sí? Entonces las consecuencias tarde que temprano llegan. Ahora, dígamelo. Lo que hacen los hebreos, la cultura hebrea, es que ellos, las fiestas del Eterno las hacen siempre trayendo una corrección a la vida, siempre trayendo una corrección. Por eso el Yom Kippur, porque en Yom Kippur se hacen, se ora, se pide perdón por las cosas que se hicieron durante el año, para que todo eso no nos llegue. Ajá. Es arrepentimiento. Es un arrepentimiento, pero a la vez es una corrección. No solo arrepentimiento, corrección. Si hay cosas que se pueden corregir, y cuando digo corrección, ¿qué quiero decir? Si tú puedes ir, digamos que tú le robaste el año pasado, alguien te prestó dinero y tú no le pagaste. Y cada que tú lo ves te haces el loco y te esconde y no le pagas, ¿cierto? Entonces, tú este año, entonces en las fiestas del Eterno vas corrigiendo y una de las cosas que corriges es esa. Dice, bueno, yo quiero corregir, yo hice esto, yo no le pides perdón al Eterno, pero si tú puedes devolverle el dinero y tú puedes corregir y pagarle a la persona lo que le quitaste, tú debes hacerlo. Si estás en la condición, si no se puede porque la persona se fue, porque se murió, pero si hay posibilidad de corregirlo, hay que corregirlo. Nosotros tenemos, mire, nosotros nos han enseñado que la oración lo puede todo y eso no es cierto.
Póngame cuidado. No, eso no es cierto. Porque a nosotros nos han dado la autoridad de que nosotros hacemos lo malo, pero también lo tenemos que corregir. La oración sin acción no es efectiva. Si tú puedes hacer algo para corregir, para obrar, para restaurar, tú debes tratar de restaurar, tú debes tratar. Porque digamos, vamos a la iglesia, le pedimos perdón a Dios porque engañamos al esposo y volvemos a la casa. Mire, sin hacer ninguna corrección, sin hacer ningún cambio, sin hacer los problemas, los espíritus que nosotros entramos a nuestras casas es tremendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se van a ir si nosotros no cambiamos y corregimos. Hay cosas que hay que corregir. Por eso desafortunadamente, piense, ¿por qué hay mucha gente que en sus casas son creyentes, van a la iglesia, pero les llegan un poco de enfermedades, les llegan problemas de situaciones económicas? ¿Por qué? Porque muchas cosas no las hemos corregido. Y nosotros decimos, pero si lloré, yo le pedí perdón al Eterno. No es cuestión de falta de perdón. El Eterno ya nos perdonó, pero es esto que hay aquí. Las leyes establecidas por el Eterno no cambian. Y Él estableció una ley en la cual nosotros recibimos consecuencias. En su misericordia, esas consecuencias pueden ser mínimas si nosotros corregimos y pedimos perdón y corregimos cosas. Pero si nosotros no actuamos, no corregimos, así le pidamos perdón al Eterno, las consecuencias van a llegar. Las consecuencias llegan. Ahora, ¿cómo minimizamos esas consecuencias para que no nos afecten tanto? A través de todas las cosas que estudiar la Torá, tener una mejor relación con el Eterno, honrar las fiestas del Eterno en la medida que podamos. Todo eso nos ayuda a corregir las cosas que nosotros hemos hecho. Y en eso yo tendría muchas historias que decirles personales respecto a esto, respecto a cómo tarde que temprano las cosas que uno hace le llegan a la vida. Y no importa si usted está con Dios o no. Porque el asunto es, estoy con Dios, pero estoy corrigiendo mi caminar. Eso se llama, que yo no voy a hablar ahora de eso, pero podemos hablar después en otra clase de eso. Se llama corregir el tikum. Corregir el tikum es corregir todas esas cosas que yo he hecho negativas. ¿Qué puedo ir corrigiendo? ¿Qué cosas simplemente tengo que orar porque ya no hay manera de corregirlas? Pero ¿qué cosas sí debo corregir para que mi vida y la vida de mi familia cambie? ¿Por qué? Porque estas leyes establecidas por el Eterno no cambian. Qué bien. Y no van a cambiar. Mire, y si usted se pone a ver la vida de los hombres de la Biblia, a ellos les llegaron las consecuencias. Nada más, Gloria me decía un día a mí, cuando estuvo leyendo la historia de Moisés y se dio cuenta que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Mi hermana me decía, no, pero es que yo no puedo creer que él no pudiera entrar. Piensen en eso. Moisés, que fue un hombre que caminó con el Eterno, que lo escuchaba, que dirigió al pueblo del Eterno, que recibió la Torá, que recibió los mandamientos. El Eterno le dijo, tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar. Simplemente fue consecuencia de una gran desobediencia que él tuvo hacia el Eterno. Y nosotros vemos, porque yo a veces me pongo a ver y digo, pero es que se ve tan sencillo y tan simple, pero es mi manera de pensar. Por ejemplo, Eva solo agarró una fruta del árbol prohibido. Una. Eso fue tanto, solo por eso.
Solo por eso, piensen en eso. Solo por eso. ¿Sí o no? Es como que Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Porque por enojado, Por un error. él le pegó un golpe a la piedra y el Eterno le dijo, háblale. No que la golpees, háblale. Pero como él estaba molesto, entonces él le pegó un golpe y entonces yo decía, pero por eso nomás. ¿Me entiendes? Esa es mi perspectiva. Yo, eso nomás. Eso no es tan grave, ¿cierto? O sea, pero es que él estableció unas leyes que no cambian. Pero nosotros hoy en día, no, nosotros tenemos esta idea. Yo soy consciente de eso. Yo tengo esta idea en mi mente. Sí. Que la moralidad evoluciona. Que bueno, pero es que eso no es tan malo, pero es que eso no es... No, o sea, es que no es como yo lo crea, es como el Eterno lo estableció. You see? Por eso es tan importante ver. Dicho que dice que en lo poco se ve lo mucho. En lo poco se ve lo mucho. Es que, mire, por eso es tan importante ver aquí. Era una sola humanidad. El Eterno la separó a través de Abraham. Ahí somos nosotros. Estos somos nosotros. Ahí estamos. Pero a nosotros en el momento en que nos separó, en el momento en que nosotros somos aquí escogidos, entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer. Si usted observa, cada uno de ellos hizo algo en lo que aceptó y entonces empezó a caminar. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que nosotros empezamos a caminar desde el camino del Eterno, Él me escogió. Hey, hay muchas cosas que van a regir para mí. Hay una mayor responsabilidad de mi parte. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser más consciente de sus patrones, de sus leyes espirituales, que básicamente empiezan ¿dónde? En la Torá. Y a nosotros nos han enseñado que no, que la Torá, que eso es del Antiguo Testamento, que eso a nosotros no nos rige. Pero así Nelly, yo he escuchado mucho eso. O sí. sea, que por lo menos cuando se habla de la carne de cerdo, que uno no la debe comer, dice, sí, pero es que en el Nuevo, eso fue en el Antiguo, en el Nuevo, ya Dios nos dio esos animales para que nosotros nos alimentara. Eso no es verdad. No, no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, o sea, yo tengo como una... Claro. O sea, del Antiguo y del Nuevo. Nosotros solo nos basamos en los primeros 5 libros, que es la Torá, ¿cierto? Y el resto. Ok. ¿Por qué nosotros estamos enfocados en la Torá? Yo le voy a decir por qué. Porque en la Torá es donde están los principios bíblicos, los principios y el carácter del Eterno está establecido en la Torá. O sea, como las leyes, como lo que debemos nosotros seguir. Es decir, póngame cuidado. Nosotros estudiamos elementary, secundaria, universidad, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Cómo voy yo? Que eso es lo que ha pasado. ¿Cómo voy yo a estudiar, a ir a la escuela, a high school, 6º, 7º, 8º, 9º, aquí se llama high school? ¿Cómo voy yo a ir a la high school? ¿Sí? Cuando no he pasado por la elementary. Elementary es la primaria. Ajá, por la primaria. Cuando no he pasado por la primaria, ¿cómo voy a ir yo? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Por lo tanto, como no entendemos la palabra, obviamente no la podemos entender porque no sabemos la base. Nosotros hemos dado las definiciones de santidad, nosotros mismos, aquí se dan las definiciones de santidad. La gente establece las definiciones de santidad. Cuando el Eterno dio la definición de santidad, nosotros damos las definiciones de quién es Dios. Cuando Dios se manifiesta es al principio de la palabra. ¿Por qué nos estamos enfocando? Porque nos debemos enfocar porque nosotros necesitamos conocer la palabra
desde la perspectiva hebrea, conocer quién es el Eterno realmente desde el principio. Cuando tú conoces desde el principio y vas a lo que llaman el Nuevo Testamento, que realmente es el pacto renovado, cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos tener un entendimiento real de qué es la palabra. Ese cuento que dice usted sobre la carne de cerdo está basado en una visión que Pedro tuvo, y está súper mal entendida, y de ahí es donde se pega la gente hoy en día para decir que él dijo que podíamos comer de todo, porque como no lo hemos leído desde la perspectiva que fue escrita, entonces lo hemos entendido de la manera en que a nosotros se nos ocurre, y ahí es donde se han establecido doctrinas. Realmente el Eterno, póngame cuidado, el Eterno estableció una separación, y esa separación tiene que ver con sus leyes y mandamientos, que esa separación de leyes y mandamientos tiene que ver con el tipo de alimento que nosotros tenemos, por proteger. Mire, todo eso lo estableció, no tiene nada que ver con la salvación, y yo le he hecho énfasis en esto. Desde el momento en que nosotros hemos sido escogidos por él, porque nosotros no llegamos a él, él es el que llega a nosotros, él es el que nos abrió el corazón para poderlo recibir y aceptar. Nosotros nos hemos convertido, nosotros ya somos salvos. Todo eso que le estoy diciendo sobre las leyes, sobre la comida, todo eso, tiene que ver es con obediencia y con yo ser bendecida en esta tierra. Si yo no lo obedezco, y por eso es Deuteronomio 28. Aquí están las bendiciones, aquí están las maldiciones. Tú me obedeces, esto es lo que vas a obtener. Y de hecho, el pueblo de Israel ha ido a través de ese proceso por siglos. Cuando les ha obedecido al Eterno, les ha ido bien. El Eterno los ha bendecido. Cuando no lo han obedecido al Eterno, les ha ido mal. ¿Por qué? Porque han ido en rebeldía. ¿Y qué? Las maldiciones le caen. ¿Ves? Ajá, diga. Perdón, no, es que como Yuri decía, o sea, como para darle respuesta, que en mi caso fue así, que por qué leer el Nuevo Testamento, digamos, y no el Antiguo. Entonces, a mí me sucedió eso así particular. A mí me regalaron un cristiano me regaló esta Biblia, y en la Biblia, entonces me llama la atención porque me pasó igual, en la Biblia me dicen, ¿y por qué usted no lee aquí esta parte del final donde está el Nuevo Testamento? Y siempre decía yo, ¿cómo así? Yo voy a leer desde acá y yo necesito saber qué pasó al principio, cuál es el origen. Y siempre los cristianos dicen que uno tiene que leer esto, pero yo siempre me preguntaba como inquieta, porque debe ser porque fui atea, y yo decía, ¿cómo así que voy a leer? Voy a leer desde aquí. Y yo dije, ¿y si los cristianos no aceptan que uno lea el Antiguo Testamento, no están de acuerdo que uno lea, porque había tenido mucha polémica con respecto a eso? Entonces yo no entiendo. Entonces yo decía, si es así, si los cristianos no pueden leer la Biblia, la antigua, entonces ¿qué hace? ¿Por qué está esta? Porque hay una Biblia donde está la mayoría Antiguo Testamento y muy poquito empieza el Nuevo Testamento. Yo no le entendía, yo no le daba sentido, y siempre mi respuesta era, yo hago una cosa, si yo me casé con Bob, yo me casé con él, pero yo quiero saber quién es él desde el principio, yo personalmente, ¿no? ¿Quién era y quién era su familia? Es así de simple. Y yo no soy capaz como de casarme con alguien yo sin saber quién fue o qué hizo. Entonces por eso yo dije, yo quiero saber quién es este, quién era el Eterno desde el principio. Ahí es donde me estoy dando cuenta con la Torá, quién es él, el origen, el principio. Yo no me puedo ir aquí al final, o sea, muchas veces, mucha gente acepta y le da igual. No, pues es que tiene que ser acá, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Acá por qué? Deme una razón. Y yo no, le da igual, pero yo siempre he dicho, no, necesito saber de dónde salió, quién es él, qué hizo, cómo nació, toda la historia. Así de fácil. O que el Nuevo Testamento, o sea, que el Antiguo Testamento fue abolido por el Nuevo Testamento, o sea, como quien dice
no tiene como mucha validez ya el No, antiguo, no, pero, sino ya el ¿para nuevo. quién? Pero Sí, como nosotros tenemos personalidad suficiente, y yo por lo menos yo digo, ¿cómo así? O sea, explíqueme, porque no entiendo. Entonces yo lo veo así. Con esto es un ejemplo. Yo, ¿cómo así que me regalan una Biblia cristiana de que supuestamente todo esto es Antiguo Testamento y un poquito el Nuevo Testamento? ¿Y qué pasa aquí? Pero no lo lea. Me regalan una Biblia cristiana, pero no puedo leer este principio. sí, sí. A ¿Cómo ella le así? Yo pasó nunca eso, entendí. que le regalaron la Biblia, o sea, toda, pero no lea el antiguo porque es que eso ya no Ah, aplica, bueno. entonces porque está ahí, ¿me Ajá, entiendes? ya no aplica, sí, Ya no sí, sí. aplica. Entonces, ese es el cuento. Desafortunadamente, eso es una enseñanza que llegó hace mucho tiempo, en la que nosotros hemos estado involucrados, llegó hace mucho tiempo obviamente al ambiente cristiano. Entonces la gente no lee. Mire, no hay manera. Y yo lo digo, y yo le digo porque yo viví esa experiencia. No hay manera de conocer al Eterno si tú no estudias el antiguo, desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué empecé yo a meterme? ¿Por qué estoy metida en esto ahora? Porque llegó un momento en mi caminar de creyente que yo decía, yo veía que el concepto que cada persona tiene del eterno en el cristianismo es muy diferente. Una persona piensa una cosa, otra piensa otra. Por eso hay más de 30,000 doctrinas, porque cada uno tiene una doctrina diferente, piensa una cosa diferente. Entonces, todo eso me hacía pensar, pero entonces, ¿quién tiene la verdad? O sea, ¿dónde está? ¿Cuál es el Dios realmente de la Biblia? Y yo empecé a buscar eso, ¿cuál es el Dios de la Biblia? Porque yo quiero es seguir el Dios de la Biblia. Y cuando me di cuenta, porque yo, como la mayoría de los cristianos, el Antiguo Testamento nunca fue mi enfoque. Yo lo leía cosas, pero era como que siempre fue del nuevo al antiguo, no al contrario, que es lo que estamos tratando de hacer, porque, o sea, de hacerlo al correcto, de hacerlo al derecho. Yo empezaba y eso es lo que nos han enseñado, del nuevo al antiguo. Entonces, estamos acomodando, entonces se acomodaba lo nuevo, lo antiguo se tenía que acomodar a lo nuevo para poder ajustar y entenderlo. Entonces, claro, eso es lo que ha dado pie a tanta doctrina y tiene que ser al contrario. O sea, es desde el principio. Por eso es que es tan importante lo que estamos haciendo ahora. Usted va a leerlo ahora desde el principio. Usted va a entender los patrones. Usted va a entender el carácter del Eterno. Cuando usted entonces empiece ya por sí misma o alguien le empiece a leer a usted el Nuevo Testamento y usted se va a dar cuenta, oh, yo sé por qué eso es así. Les doy un ejemplo así básico. Yo nunca supe realmente el significado de agua viva. Y Yeshua dice, yo soy el agua viva, ¿cierto? Sí. Resulta que la palabra agua viva realmente es un término en el Antiguo Testamento. Y agua viva se refiere al agua que corre en los ríos o en el mar, que no es agua estancada. Por eso Yeshua decía que él era el agua viva. ¿Ves? Eso es un concepto. Entonces, todos los conceptos, la santidad, ¿qué es realmente la santidad? Todos los conceptos realmente dados por el Eterno están en el principio, en esos primeros 5 libros. Los principios bíblicos, los principios espirituales están en esos 5 libros. Los principios espirituales que le van a afectar a usted el resto de su vida están en esos primeros 5 libros. ¿Cómo debe usted comportarse? Están en esos primeros 5 libros. ¿Para qué? Para tener una mejor vida, para tener, como dice la palabra, tener vida, que nuestra alma, que nosotros prosperemos así como nuestra alma prospera. Están ahí. Pero yo voy a mirar para enseñarles sobre eso, sobre lo que me dice sobre que podemos comer de todo.
eso, vamos a estudiar en una de estas clases, vamos a estudiar eso, de cuál es la interpretación que hay ahí y cuál es desde la perspectiva de la palabra realmente, qué es lo que nos quiere decir. ¿Alguna otra pregunta? Y muy interesante. Muy buena estuvo la clase de hoy. Interesante, ajá. Wow. Ujú. Wow, Ajá. eso es para formar polémica. Yo le machacaría fuerte más tiempo. Muy bueno. Pero- Ok, voy a parar aquí la presentación. Y esa presentación estuvo muy buena. La felicito. No es porque sea mi hermana, pero es mi hermana. Lo Muy hizo, bien. el dibujo, las imágenes hacen un poco más claro lo que se quiere Muy decir. Ok. interesante. Muy interesante. ¿Alguna Es otra interesante, a mí la semana antepasada, mi hermana me dijo que pues se separó de mí, ¿verdad? Ella dijo que como mi esposo toma todavía Gary, Ujú. ella dijo que ella no quería que nosotros los quedáramos en su casa. Cuando vamos a viajar para ver la familia, todo el tiempo los quedamos con ella. Y ella dijo, no quiero que te quedes en mi casa porque Gary toma. Y yo le dije, bueno, pues no es como si toma todo el tiempo, ¿verdad? Si hay cerveza, va a tomar una cerveza, pero pues yo no tomo, ¿verdad? Y pues Gary no está salvo ahorita. Y eso me dolió a mí mucho, ¿verdad? Realmente I reacted, ¿verdad? Y dijo, no, es que no estamos espiritual igual, ¿verdad? Pero ella no cree como yo creo tampoco, ¿verdad? Y yo le dije, pues tu creencia es mal, le digo, porque Dios tiene mucha necesidad de nosotros, pero Gary tiene necesidad de Dios. ¿Y qué ejemplo estamos haciendo nosotros? Dios puede usar cualquier cosa para que lo hable nosotros. Como que era eso me dolió a mí mucho, ¿verdad? Porque somos nosotros muy pegadas. Pero después el siguiente día, no me acuerdo, yo creo que era en la Old Testament, en el viejo, donde él dice que él es el que hace the boundaries. ¿Cómo se dice boundaries? Las Los, líneas, las guardias, ¿verdad? los, Como las líneas que no puedes pasar aquí y allá, ¿verdad? Él los Las guarda, fronteras. los ¿verdad? límites, los Los límites. límites, sí, de una. Yo dije, bueno, ese primer día estaba yo muy dolorida por lo que pasó, porque le digo, pues ella está rechazando a mi esposo, pero también me está rechazando a mí, ¿verdad? Claro, claro que Y yo sí. dije, y yo nunca rechazo a alguien por su pecado, porque Sí. pues yo sé que Dios, especialmente a familia, ¿verdad? Como mis sobrinos, ellos toman, pero al último, ellos sí que vienen y como Gary toma, pues yo no les voy a decir que no pueden tomar, pero al último del día, si ellos se necesitan oración, me van a hablar a mí. Si necesitan apoyo, me van a hablar a mí, ¿verdad? Ujú, Porque yo nunca los he rechazado. ujú, ujú. Pero cuando yo dije, yo se lo entregué todo a Dios, ¿verdad? Y le dije, Dios, yo sé que tú vas a hacer algo bueno de esto, ¿verdad? Yo no sé qué, pero yo confío en ti, ¿verdad? Y hasta eso yo le mandé un texto y le dije, por favor, perdóname porque yo sé que pues yo levanté mi voz y dije, ¿cómo es que, pues me sentí Te mal, ¿verdad? Que molestó, me claro. estaba diciendo eso. Y ella dijo, bueno, pues qué bueno que miras las cosas como yo las miro, pero realmente no las miro como ella, ¿verdad? Ujú, ujú. Y yo, pues me ha separado de ella, como no le he hablado ya tanto, porque todos los días hablábamos, pero como si Dios, no digo que como si Dios, pero no me da por hablar con ella. Y yo digo, Dios, y a mí, pues, y a mí eran los 6, ¿verdad? Y a mí fue la que Él me sacó de nuestro pueblo y me trajo aquí, Ah, ¿verdad? sí. Ujú. Y yo no digo que yo soy mejor que mi hermana ni nada así, ¿verdad? Porque ella ora mucho y todo, pero ella todo quiere perfecto, no quiere, como, no, que si hay pecado, que todo, en todo se fija, ¿verdad?
Y le dije, bueno, Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Yo no sé qué es lo que estás haciendo. You know? Y yo le he dicho mucho porque yo todo el tiempo, y yo le he dicho esto a Luz, yo desde cuando ya tengo 30 y algo años que yo me hice cristiana, pero yo todo el tiempo me ha gustado mucho el Old Testament, ¿verdad? El Viejo Testimonio, que el Nuevo, ¿verdad? Que yo pues sí creo en Jesus y lo que Él hizo y todo eso, ¿verdad? Pero a mí nunca me dijeron como te dijeron a ti, Gloria, pero pues yo casi me enseñé yo sola, o no sola, pero con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él todo el tiempo me ha guiado a mí, y no que yo todo sé, y esto pues estoy aprendiendo mucho como quiera. Pero esto fue muy bueno para mí hoy porque ya apenas pasé por esto, ¿verdad? Apenas pasó por una separación. Sí, otra separación, Otra separación. porque muchas veces me ha separado a mí de mi familia, y yo digo, porque de repente, como voltean las cosas, yo digo algo y ellas las voltean, y yo soy la que soy la mala, lo que sea, ¿verdad? Y yo digo, wow, Señor, yo no sé qué está pasando aquí, porque yo digo, pero yo sí, si yo hago algo mal y el Espíritu Santo me corrige, yo soy la primera que voy a pedir perdón, porque más que nada yo quiero perseguir al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces yo digo, wow, ¿qué es lo que pasó? Porque parece que de repente me meten pero yo sé que Dios me separa por una razón. Sí. Aunque, como les digo, Dios me sacó a mí, y aunque mi esposo no es creyente, pero yo digo, por él, yo perseguí mucho al Señor, porque yo necesitaba del Señor. Y mi esposo realmente tiene un corazón muy bueno, ¿verdad? Nada más que es débil cuando viene, como yo soy débil con postre o algo, ¿verdad? Él es débil con la cerveza. Si alguien le pone la cerveza, pues muchas veces él se la va a tomar, y así yo soy igual con la galleta o el dulce o algo, ¿verdad? Somos débiles. Sí. Con los dulces. Sí. Yo estaba, eso es como conformación para mí, porque yo he estado preguntándole al Señor, pues Señor, estoy haciendo algo mal, le llamo, pero realmente no tengo deseo de hablar, no sé qué vamos a hablar, cómo, no estoy enojada con ella ni nada, ¿verdad? Pero son nuestros apegos. Nosotros sentimos que tenemos que, es nuestra familia, que tenemos que estar relacionados, que tenemos que. Sí. Pero hay que dejar, hay que soltar, Hay cosas que el Eterno quiere que nosotros soltemos para poder seguir el camino. Sí. Y no quiere decir que ella sea mala y usted la buena, o ella la buena y usted la mala. Sí, no. Y yo le dije, no que tú, le digo, no estoy diciendo que entonces tú estás bien y yo estoy mal, y si yo soy, no, eso no es, le digo, eso no, pero sí hay patrones, porque mi mamá así la trataba, sus hermanos se separaban de ella porque cualquier cosa, ¿verdad? Era como, y así lo ha pasado en mi familia, ¿verdad? Que apenas comencé a hablar con 2 hermanas el año pasado. Ellas también se separaron por la herencia, ¿verdad? De mis papás. Y se separaron, y yo dije, wow, porque ellas querían más de lo que era, ¿verdad? Pero, y apenas yo dije, yo no voy a ser como ellas, yo les voy a hablar, ¿verdad? Yo las voy a tratar bien, y con eso comenzaron ellas a hablar otra vez, ¿verdad? Pero ahora esta otra hermana, digo, wow. Pero yo digo, pues Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Pero yo todo el tiempo le pido a Él, si yo estoy haciendo algo mal, corrígeme, porque yo quiero hacer las cosas bien. Pero sí, yo todo el tiempo creo que Dios los separa por una razón, ¿verdad? Sí. 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 So. Yuri, ok, le quedó contestado con respecto a qué es lo que decía, la carne de cerdo y no sé qué. O sea, pues es que como yo no he tenido tanto conocimiento, entonces no puedo, o sea, de pronto discutir mucho,
sino que cuando yo de pronto digo algo, la gente me escucha y dice, no, es que eso no es así, es que esto es así, así, así. Sí, 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 Entonces sí. yo me quedo callada y yo digo, no, yo estoy aprendiendo, o sea, Sí, otra cosa. ujú, ujú, Pero ujú. pues, o sea, de hecho, como le digo, yo no tengo pues conocimiento anterior para yo decir, no, es que me enseñaron así, de pronto estoy muy aferrada a esa práctica, no. Mm, Pero sí, sí, ahí ya me quedó contestada la la pregunta. pregunta y la inquietud. Ajá. Ok, ok, voy a cortar aquí. Entonces, terminemos aquí